La tesis de Axel Kicillof se centra en desentrañar el verdadero sentido de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero de John Maynard Keynes, probablemente el libro de economía más influyente del siglo XX. Sin embargo, pese a su trascendencia, la obra fue con el tiempo abandonada en la formación de los economistas y reemplazada por interpretaciones parciales que, a juicio de Kicillof, desfiguraron la unidad interna de su argumento. Gran parte de la crítica académica consideró la teoría general como un texto incoherente y lleno de inconsistencias lógicas. Frente a este diagnóstico, el autor argentino plantea la hipótesis opuesta: la obra no es un rompecabezas inconexo, sino un sistema teórico articulado que une la teoría del valor, el dinero, el capital y la ocupación bajo un marco integral. Kicillof inicia su recorrido reconstruyendo lo que Keynes llamó teoría clásica, un conjunto de doctrinas que, desde Ricardo hasta Marsal, pasaron a dominar la economía. En ella se encuentra una convicción central: la economía tiende naturalmente al pleno empleo gracias a mecanismos autorregulados. La ley de Say, que afirmaba que toda oferta genera su propia demanda, operaba como fundamento de este sistema. Para los clásicos, los mercados de trabajo y de capital se ajustaban a través de precios y tasas de interés, garantizando que los recursos se usaran plenamente. El desempleo, en este marco, solo podía explicarse como un fenómeno transitorio o producto de rigideces externas. Keynes, sin embargo, se propuso desmantelar este optimismo teórico mostrando que el desempleo masivo podía ser una condición de equilibrio. La tesis de Kicillof destaca también las limitaciones de la teoría clásica del dinero, dividida en dos tratados inconexos, uno que lo trataba como mero velo neutral sobre la economía real y otro, vinculado a la teoría cuantitativa, que lo consideraba determinante de los precios. Keynes denunció esa esquizofrenia y, en la teoría general, colocó al dinero en el centro del análisis. La tasa de interés, la inversión y la ocupación dependían de fenómenos monetarios, no de simples fuerzas naturales. A partir de allí, Kicillof explora cómo Keynes elaboró una nueva visión en diálogo con las transformaciones históricas del capitalismo. El economista inglés no trabajaba en abstracto, sino que partía de cambios concretos: la consolidación de grandes empresas que separaron propiedad y gestión, la creciente organización sindical que modificó la dinámica de los salarios, y la caída del patrón oro que colocó al Estado como regulador directo de la cantidad de dinero. Estos tres elementos, su estructura empresarial, clase obrera organizada y nuevo sistema monetario, alteraban profundamente las bases de la teoría clásica, que se había formado en un contexto distinto. Keynes comprendió que ya no era posible explicar el capitalismo con las viejas categorías: hacía falta una teoría capaz de admitir el equilibrio con desempleo. La obra de Kicillof enfatiza que la teoría general es tanto un sistema económico como una reflexión histórica. Keynes desnudó los supuestos ocultos que daban a los clásicos una confianza injustificada en el equilibrio automático, y sobre esas ruinas construyó su propia teoría. En su modelo, la ocupación dependía de la demanda efectiva, determinada a su vez por el consumo y la inversión. El consumo tenía un límite: la propensión marginal a consumir hacía que, a medida que aumentaba el ingreso, creciera también el ahorro. El motor de la economía pasaba entonces a ser la inversión, pero esta no dependía de la tasa natural del interés como sostenían los clásicos, sino de la eficiencia marginal del capital y de la preferencia por la liquidez. En este punto, el dinero se volvía decisivo. La tasa de interés no era una simple recompensa a la espera, sino el precio por renunciar a la liquidez. Así, Keynes reemplazaba las categorías centrales de la economía clásica. El capital ya no era una magnitud física productiva, sino un fenómeno estrechamente ligado a las expectativas y a la incertidumbre. El dinero dejaba de ser neutral para convertirse en un factor activo que podía determinar el nivel de inversión, y en consecuencia, el de ocupación. Kicillof subraya que esta transformación conceptual fue tan radical que implicaba abandonar no solo el modelo de pleno empleo, sino las bases mismas de la teoría clásica del valor y la distribución. Otro aspecto que el autor rescata es la dimensión política de la obra. Keynes no buscaba únicamente comprender el funcionamiento de la economía, sino también ofrecer instrumentos de intervención al Estado. La caída del patrón oro y la capacidad de los gobiernos de manejar la cantidad de dinero abrían un campo inédito para la política económica. La teoría general mostraba que la política monetaria y fiscal podían incidir no solo en los precios, como afirmaba la tradición cuantitativista, sino también en las cantidades producidas y en el empleo. Frente al desempleo masivo, el Estado podía actuar expandiendo la demanda agregada, en lugar de confiar en una supuesta flexibilidad salarial que rara vez funcionaba.
Para Keynes, el laissez-faire del siglo XIX había quedado obsoleto. Bajo aquel régimen, los gobiernos solo podían competir por mercados externos, incapaces de intervenir en la dinámica interna. En cambio, en el siglo XX, el Estado contaba con herramientas para suavizar los ciclos y sostener la ocupación. La teoría de Keynes proponía así una salida gradual y racional al capitalismo individualista. Si se lograba controlar la inversión y la tasa de interés, se podía evitar que las transformaciones históricas desembocaran en conflictos violentos. De ahí su célebre idea de la eutanasia del rentista. El capitalismo rentístico sería superado no por una revolución, sino por la progresiva pérdida de poder del inversionista ocioso. Kicillof enfatiza también la recepción fragmentada de la teoría general. Muchos intérpretes, al decretar la incoherencia del libro, se sintieron autorizados a seleccionar pasajes aislados y desechar el resto. Así nació una macroeconomía que, si bien incorporaba algunos elementos keynesianos como el análisis de la demanda agregada, abandonaba otros decisivos, en particular su crítica al marginalismo y su concepción del dinero y del capital. El resultado fue una separación tajante entre micro y macroeconomía, que reprodujo, paradójicamente, la antigua fractura de la teoría clásica en dos tratados inconexos. Para Kicillof, esa lectura parcial despojó al pensamiento de Keynes de su filo más revolucionario. Reconstruir la unidad interna de la teoría general significa reconocer que su aporte no se limita a un modelo de equilibrio con desempleo, sino que incluye una redefinición de las categorías fundamentales de la economía. Su esfuerzo por compatibilizar la teoría del valor con la teoría monetaria buscaba fundar una auténtica economía monetaria de producción, superando las falencias de ricardianos y marginalistas. En su conclusión, Kicillof insiste en que la verdadera originalidad de Keynes radica en haber formulado una nueva pregunta: ¿cómo explicar el desempleo masivo en una economía capitalista desarrollada? Esa pregunta, inédita hasta entonces, obligó a desmontar supuestos arraigados y a proponer nuevas categorías. La respuesta keynesiana puede ser discutida, y sus soluciones pueden haber mostrado limitaciones, pero el mérito de haber abierto ese horizonte de análisis resulta indiscutible. En definitiva, la tesis muestra a Keynes no como un pensador contradictorio y disperso, sino como un teórico que integró historia, política y economía en un sistema consistente. Su obra, lejos de ser un mosaico de intuiciones inconexas, ofrece un marco para entender las transformaciones del capitalismo y las posibilidades de intervención estatal. El abandono posterior de esta unidad, argumenta Kicillof, no se debe a supuestos defectos lógicos del libro, sino a la incomodidad de sus planteos frente a la ortodoxia económica. Recuperar esa coherencia es, entonces, la tarea que la tesis se propone, y que cumple recorriendo tanto la génesis como la estructura de la teoría general de Lord Keynes.